Un día tuve un sueño. En él yo miraba que peleaba con una persona. Era algo que no podía entender. No sabía por qué luchaba contra esta persona. Pero algo tan extraño que me dejó desconcertado es que cuando miré el rostro de aquel joven, era mi propio rostro. Pablo le dice a Timoteo algo tan interesante que cautivó mi atención, y este será nuestro texto base. En 1 Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En primer lugar, ¿por qué Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo? ¿Por qué no le dice que se cuide de las demás personas que están a su alrededor? Esto es simple, porque Pablo reconoce que el mayor desafío que sufriría Timoteo, tanto en su vida espiritual como en su vida ministerial, era su propia naturaleza. Esto implica que Timoteo debe estar atento y alerta a las tentaciones, a las pasiones personales y a todo aquello que pueda obstaculizar su vida espiritual y ministerial. Pero veamos un poco más del contexto histórico de esta carta. Timoteo en Éfeso fue dejado por Pablo para corregir los errores de las falsas doctrinas que estaban infiltrándose dentro de la iglesia. Pablo consideraba muy capaz a Timoteo para realizar dicha tarea, pero para realizarla necesitaba de algo muy importante: cuidarse de sí mismo. Si nosotros leemos este mismo versículo en el original griego, Pablo utiliza una palabra que es épejo, es decir, esta palabra es un verbo imperativo, es decir, era una orden. En ningún momento Pablo le está diciendo a Timoteo: si puedes o si quieres, cuídate de ti mismo, sino todo lo contrario. Pablo le está diciendo: debes de cuidarte de ti mismo. ¿Y por qué utiliza estas palabras? Por experiencia, porque Pablo aprendió a vencer a Pablo a cada paso que daba. Incluso en Romanos 7, Pablo está teniendo una lucha interna a tal punto de decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si Pablo, con toda su experiencia y con todo su conocimiento, le costaba, ¿qué le esperaba a Timoteo? ¿Qué nos espera a nosotros? En segundo punto, veamos dos ejemplos de personajes que no se mantuvieron firmes. Si retrocedemos unos 1200 años atrás, aproximadamente al tiempo de los jueces, es interesante ver cómo cae Sansón. Sansón, conocido como el hombre más fuerte del mundo, se enamoró de una mujer llamada Dalila. Dalila lo presionó y Sansón terminó contándole su secreto. Le dijo que si le cortaban el cabello él perdería su fuerza. Y todos sabemos lo que sigue después. Es triste ver cómo el hombre más fuerte del mundo terminó siendo el hombre más débil. Al igual que Sansón, la caída de David en 2 de Samuel 11 es uno de los relatos más tristes de la Biblia. Ni ejércitos, ni miles de moabitas, nadie pudo vencer al famoso rey de Israel. Pero una tarde ociosa y sin propósito, sí pudo vencerlo. Quedarse en casa, lejos de la guerra, brindó la oportunidad perfecta para una mirada desde su balcón, donde una mujer muy bella tomaba una ducha, y así despertar un descontrol romántico y dar libertad a sus pasiones. La belleza de Betsabé hizo que la vista fuera más tentadora, pero la verdadera fuerza de la tentación no radica en la calidad del objeto tentador, sino en el estado de ánimo y corazón del que está siendo tentado. Y con esto quiero terminar. El no tener un control de sus emociones y sentimientos hizo que tanto Sansón como David cayeran. Pero este no es el final de la historia de nuestros dos personajes. Más adelante, la Biblia nos cuenta que Dios nos puso un alto. ¿Pero por qué? Porque en ellos existió algo muy importante: el arrepentimiento. Si nosotros prestamos atención, en todo momento hablamos sobre las consecuencias del no cuidarse de sí mismo. Pero algo tan impresionante sobre las cartas de Pablo es que Pablo en cada una de sus cartas te muestra el problema, pero de igual manera te da la solución. ¿Y cuál es la solución? La doctrina. ¿Y esto qué implica? Que si tú, joven, señorita, permaneces y persistes en la doctrina, tendrás comunión con el Padre. Y si tienes comunión con el Padre, tendrás comunión con el Hijo. Y si tienes comunión con el Hijo, tendrás comunión con el Espíritu Santo. Y si tienes el Espíritu Santo, simplemente lo tienes todo. Es triste ver cómo en la actualidad los que más caen son los jóvenes. ¿Y por qué? Porque no tenemos el Espíritu Santo. Si tú no te cuidas, tú mismo serás destruido por ti mismo. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.